Los UVA, los créditos UVA, la gente que se metió en un crédito UVA. Ahora lo vamos a charlar porque en realidad con nosotros está Claudia Pilo, que Claudia Pilo de esto sabe y sabe mucho porque en realidad es una damnificada de los créditos UVA. Los créditos UVA los inventó el gobierno con los bancos privados en su inmensa mayoría para tratar de darle un crédito hipotecario a la gente para que pudiera comprar la casa. ¿Cómo terminó la historia? En una trampa mortal. En una trampa absolutamente mortal. ¿No, Claudia? Así es, buen día. Buen día. Mira, en realidad estamos asistiendo en este momento a un anuncio que dio el presidente, porque en realidad ya sería el cuarto anuncio que hace el presidente con respecto a los créditos UVA que les va a dar alguna solución. Este sería el cuarto anuncio que nunca quedan en ninguna medida en concreto. No hay ninguna resolución del Banco Central que digan que se va a aplicar este congelamiento que van a hacer de las cuotas de acá hasta diciembre. Bueno, realmente nosotros no estamos pidiendo que se nos congele la cuota, nosotros lo que pedíamos es que se congele el UVA, porque el UVA es la inflación. Y nosotros el principal problema que tenemos con estos créditos hipotecarios es el sobreendeudamiento, porque nosotros estamos sobreendeudados. Vos pensás que cuando nosotros nos metimos en estos créditos que fueron muy promocionados por el gobierno, ¿no es cierto? Porque el gobierno salió, alentó y dio este crédito como respuesta a una política pública de vivienda. Porque la mayoría de los créditos están dados en bancos públicos. Vos, por ejemplo, cuando empezaste a pagar el crédito, ¿cuánto pagabas de cuota cuando arrancaste? Mira, yo te voy a dar un ejemplo, porque no quiero hablar de mí en particular, voy a dar un ejemplo. Una persona que arrancó pagando un crédito en enero del 2018 a una cuota de 6.000 pesos aproximadamente, o 6.800, y en julio del 2019 pagó 15.817, casi 16.000 pesos. ¿Cuándo? Julio del 2019. Julio de 2019. O sea, casi 20.000 pesos. Casi 20.000 pesos, y eso no es lo más grave, porque lo más grave que es, pidió 2 millones de pesos para comprarse su casa y hoy debe 3,5 millones. Porque el UVAS es la inflación y desde enero del 2018 hasta ahora tuvimos una inflación de un 75% aproximadamente. O sea que la cuota y el capital que vos debés te aumentó un 75%. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? El sistema UVA fracasó. La cuota te aumentó un 150. Claro. Si ya te pagaba 6, ahora paga 18. Exacto. Entonces, te aumentó un 150%. Y el capital también se te multiplicó más o menos por 100. También porque el UVA es un coeficiente que saca el Banco Central, que se dieron para estos créditos, porque cuando el UVA nació, digamos, en abril del 2016, cada unidad de UVA valía 14,05. Ahora en julio sale cada unidad 40 pesos. Aumentó un 180% desde que se implementó hasta abril del 2019. Bueno, esto es una medida populista la que acaba de tener el presidente de la Nación. Porque él nunca se hubiera metido. Mirá, si él nunca se metió a lo largo de todo este No, año. Y te voy a explicar, porque nosotros hace un año que estamos organizados como colectivo. Claro. Hace un año que le estamos pidiendo que nos reciba. ¿Fueron a la Secretaría de Comercio Interior también? Fuimos a todos lados. Claro. Y que hemos llorando y pidiendo, por favor, que se traten, aunque sean los proyectos de ley que había presentados en el Congreso, que estaban bloqueados por la Comisión de Vivienda, perdón, por la Comisión de Finanzas que preside Eduardo Amadeo. ¿No es cierto? Ningún proyecto de ley se quiso tratar, porque si el gobierno realmente hubiese querido poner un paliativo o tratar el proyecto de ley de emergencia que nosotros sacamos directamente desde la Comisión de Vivienda, que decía, primero, que se contemple a las personas que de la comisión que los bloqueó, Amadeo. Amadeo, el de la Comisión de Finanzas. Más papista que el Papa. Tal Uno cual. más papista que el Papa. Nosotros que pedíamos en ese proyecto de ley de emergencia, en principio que se deje sin efecto las ejecuciones, porque este crédito tiene la particularidad que si vos a los 3 meses no pagás la cuota, sin intermediación judicial te pueden ejecutar la vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, hay personas que se quedaron sin trabajo en este contexto económico terrible. Totalmente. Hay otras personas que tomaron matrimonios que tomaron juntos el crédito. ¿Cómo es la operatoria con el tema del pago? Digo, ¿vos qué haces cuando te llega una cédula como si fuera un impuesto a tu casa? ¿El pago de la cuota? Sí. No. ¿Cómo funciona? Mira, cuando tomás el crédito, por ejemplo, el Banco Nación y los bancos públicos hacían esto, ellos que te decían, para vos tener una tasa preferencial, tenés que tener el sueldo depositado en este banco.
Te hacían depositar el sueldo en el Te hacen depositar el sueldo en Te este hacen, banco. te obligan, ¿Qué claro. pasó en este contexto? Te daban una tasa preferencial, ¿no es cierto? Entonces, muchos hipotecados se quedaron sin trabajo, les cambiaron la tasa. Además, el castigo, ¿cuál fue? De quedarse sin trabajo, te quedaste sin tasa preferencial y te suben la tasa. Eso por un lado. Y automáticamente el banco te chupa la cuota de tus saberes. de tu caja de ahorro. De tu caja de ahorro. te Y la- no solamente eso, Y te la come la cuota de qué fecha a qué fecha. entre el 1 y el 10. Depende del entre el 1 y el banco, 10. depende de los bancos públicos Pero y los bancos lo que privados digo, tienen hago un distintas paréntesis, operativas. Yo hago un paréntesis. Usted la sigue, ¿no? A la película. Un gobierno que le dice a la gente... Por eso yo digo que este es el gobierno más mezquino de la historia de los gobiernos de la democracia. Un gobierno que le dice a la gente, endeudate, no hay problema, andá y saca un crédito, andá y comprate una casa. Después tiene una inflación incontrolable, imparable, imposible de frenar y deja a la gente abandonada. Ahora, con el agua al cuello, deciden ver, porque les dijeron, vemos Sí, si pero yo te voy a explicar, congelamos la cuota hasta Deja- fin de año. Sí, pero ¿y después de enero qué pasa? Agárrate, porque el capital se te sigue incrementando. Y este congelamiento de cuota es un subsidio y nosotros no queremos un subsidio, porque no solo subsidian a nosotros, sino que también al banco le van a dar el subsidio de la parte que nosotros no pagamos. Entonces nosotros estamos diciendo, los bancos han tenido unas ganancias extraordinarias. Nosotros somos la parte más vulnerable Sí. entre el banco, el gobierno Pero- y nosotros. pero- Entonces, ¿qué decimos? Pero Bueno, Claudia, vos tenés que entender que este presidente, lo que siempre dijo, es que acá lo que mandaba era el mercado. ujú, El mercado, no él. ujú. Que él no iba a intervenir. Que su gobierno no iba a intervenir porque eso son políticas populistas. Sí, tal cual, populistas. tal cual. Intervenir, acordarse de la gente, de aquel que tiene un crédito y que no lo puede pagar, que te van a echar que te pueden echar mañana de tu casa mientras vos te estás Sí, esforzando porque sí. perdiste el trabajo, lo que fuera. Eso es ser populista. Sí, y Populista. déjame que te diga algo. Hay esta anuncio, porque no es una medida todavía, no abarca todo el universo de los hipotecados, porque abarca nada más a viviendas que se hayan comprado hasta 140.000 UVAs, a viviendas que no abarca las refacciones, o gente que sacó para construir, o gente que, mirá lo que pasó, tenía un departamentito chiquito, se le agrandó la familia, entonces ¿qué dijo? Vendo el departamento, saco un crédito y Qué con eso tremendo. compro... Qué Entonces, tremendo. no solamente va a perder lo que puso, sino que también se queda sin casa. Entonces, Qué tremendo. hay que tener en cuenta que este sistema fracasó, el sistema UVA fracasó, el gobierno de alguna manera lo está reconociendo con estas medidas, en este anuncio que está tomando. ¿Sabes lo que pasa? Que todos estos tipos, porque ahora el actual ministro de Economía, el de Cunza, que va a ser el que va a timonear este barco que no va para ningún lado de acá hasta octubre, estaba esquiando. Sí, estaba de Cuando lo llamó vacaciones. la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo llamó por teléfono, estaba en Neuquén con la familia esquiando. Hace una semana fue una catástrofe electoral. Se fueron a rasgar las vestiduras al Centro Cultural Kirchner y ahora estaban esquiando. Sí, sí. Todos estos que estaban en el gobierno, todos estos señores, bien, con camisa almidonada, que estaban en este gobierno, estaban todos esquiando, estaban todos de vacaciones. Y nunca, Claudia, sacaron un crédito como vos o como lo saqué yo. No, por supuesto que no. Nunca, a Dios gracias Y que yo- no lo saqué con este gobierno. Déjame que te comente Pero digo, algo, nunca Néstor. sacaron, no saben lo que es sacar un crédito, Mira, no saben lo que es tener una Néstor, deuda. Nosotros fuimos engañados, porque fuimos engañados con una publicidad engañosa. Cuando vos ibas a los bancos te decían que tu relación cuota-ingreso nunca iba a ser mayor a un 20 o un 25%. Y eso no se respetó, porque ahora hay personas dentro del colectivo que están pagando más de un 60% de su sueldo de la cuota. ¿Y eso por qué es? Primero... No sé, ¿por qué? Te voy a explicar. Primero porque las paritarias nunca acompañaron al ritmo de la inflación. Claro. Después Al había... mercado, Al mercado. al Después mercado, había al mercado. monotributistas que se han quedado casi... Han bajado los ingresos, matrimonios que tomaron juntos el crédito y uno se quedó sin trabajo. Entonces la situación de los hipotecados es desesperante porque vos empezás a hacer un sacrificio enorme para pagar la cuota, te empezás a achicar de todos lados, se endeudan con la tarjeta de crédito pagando el mínimo. Hay gente que ha vendido el auto, hay otra gente que va a la financiera de la esquina y saca un crédito que le rompen la cabeza para poder pagar la cuota. Entonces ahora quieren dar una medida claramente electoralista de cara a las elecciones, porque a nosotros no nos van a engañar. Hace un año que estamos
pidiendo que por favor nos reciban y que se traten los proyectos de ley y ahora quieren mandar esta medida que no nos beneficia absolutamente en nada. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No queremos un subsidio. Nosotros queremos poder pagar nuestras casas en condiciones dignas, con una hipoteca justa, porque nosotros hemos sido engañados y el sistema UBA fracasó. Y si el sistema UBA fracasó para este país, lo que tenés que hacer es reformular el sistema y darle la posibilidad de salvarlo, porque en realidad lo que ellos hicieron fue decirle a los ciudadanos, porque el presidente, ¿no?, es un poco el padre de todos nosotros durante 4 años. Él fue el que promocionó. Y si él te dice, andá y saca un crédito, ¿pero en qué contexto? que en realidad, bueno, pero... ¿En qué contexto sacamos este crédito? Bueno, ¿Vos porque te él pensaba acordás de que la inflación era una boludez, que le iba a terminar pero en 2 días. déjame que te comente algo. Cuando él saca los créditos a 30 años, ahí por abril del 2017, no me acuerdo bien, créditos a 30 años y no vas a pagar lo menos que un alquiler. En ese momento el presupuesto se calculaba para el año 2018 que la inflación iba a ser de un 10% más menos 2. ¿Vos te acordás la famosa placa de Lucas Lache, Sturzenegger, que decía 10% más menos 2 y para el 2019 un dígito? ¿Qué pasó? 2018 casi un 50%. 2019 50, 60, vamos a estar sobreendeudados un 110 o un 100% más de mínima. Entonces, hagamos las cosas bien. Nosotros necesitamos una solución de fondo. A ver, alguien que pagaba 6.000 y dice el Graf, hoy paga 15.800. Hoy paga 16.000, casi 16.500 pesos. Sí, 16.000 pesos. 16.000 pesos. Y eso no es lo peor. Eso es lo que paga una persona. Y aparte, se le multiplicó por 2 lo que debía. Sacó 2 millones y debe 3 millones y medio. Ahora, vos explícame esto. Vos explícame esto. Si cuando vos ibas al banco y te daban un crédito acorde a tu capacidad de pago, porque te decían no puede abarcar más del 20-25% de tus ingresos, decime por qué ahora las familias tienen que estar pagando un 50%. Ahora, yo lo que digo es esto, ¿no? Yo, después el domingo, cuando miraba la cámara de televisión, decía, bueno, la gente no nos acompañó con el voto, bueno, yo lo que tengo que decir es que apaguemos la luz, que vayámonos a dormir, y despertémonos mañana, bueno, la gente no nos acompañó. ¿Cómo te van a acompañar? Pero ¿cómo te van a acompañar? El tipo que se fue de viaje, le aumentaron el dólar, se lo llevaron 300% más cada viaje que la gente se iba afuera, que se habían ahorrado unos mangos del tipo de clase media para irse al exterior, le terminaban aumentando y volvía con un dólar, te iba de vacaciones con un dólar a 13 y volvía con un dólar a 25, te iba con un dólar a 25 y volvía con un dólar a 50, y te iba con un dólar a 50 venía con un dólar a 60, un desastre. Un desastre. Los que tomaron crédito, perjudicados. Los que tienen pyme, perjudicados. Los usuarios comunes con el tema de las tarifas, la nafta y todo. A ver, en esta historia no quedó nadie a salvo. No cierra nada. Y no se salvó nadie. Déjame que te diga algo. Bueno, perdón. Sí. Hubo gente que sí, siempre unos poquitos se salvan. Pero acá lo que hay que tener en cuenta también, que nosotros somos familias que fuimos atrás en el sueño de la casa propia, ¿me entendés? Porque es primer vivienda, nosotros no compramos para hacer negocio, nosotros compramos para tener nuestra casa. Cuando vos alquilás durante toda la vida y ves la posibilidad que te están diciendo que nunca va a ser mayor de un alquiler, vos esto lo tomás y te ilusionás. Es el lugar donde criás a tus hijos, es el lugar donde tus hijos van a la escuela. Entonces la situación es grave y es dramática. ¿Hay gente que ha dejado de pagar? Sí. Nosotros tenemos casos en el colectivo de personas que ya deben 3 cuotas y están con carta documento del banco que le han mandado al estudio jurídico. Los bancos privados hicieron eso, le han mandado al estudio jurídico para que empiece un proceso de ejecución. ¿Qué pasa con los bancos públicos? Nosotros cuando estuvimos reunidos con González Fraga por este tema nos dijo, no se preocupe que de acá a diciembre no se va a ejecutar ninguna vivienda. ¿Y por qué no? ¿González? González Fraga. ¿Y dónde está González Fraga ahora? No, qué sé yo. ¿Qué pasa? No van a ejecutar ninguna vivienda. ¿Pero González Fraga qué era? ¿Qué tenía? Del Banco Nación. Ah, del Banco. Ah, sigue todavía en el Banco Nación. Claro. Pero es otro de los economistas del gobierno. Exacto. Fraga. Es que, ¿sabés qué dijo? Que nosotros hicimos negocio. Mirá el negocio que hicimos, que estamos sobreendeudados. Sí, que nosotros hicimos negocio. Entonces, que imagínate que en este contexto electoral no van a ejecutar ninguna vivienda porque sería un escándalo. Sería un escándalo, pero nosotros estamos organizados porque hay más de 150.000 familias en todo el país que tienen un crédito UBA, porque imagínate que en cualquier lugar de la Argentina hay un Banco Nación.
en cualquier ¿Y lugar. solamente los del Banco Nación son los créditos comprometidos? No, están los de los No, bancos están privados todos. Lo que también. pasa es que el 80% fueron de bancos públicos. Es Banco Nación, Banco Ciudad y Banco Provincia fueron los que más créditos dieron. Nosotros estamos organizados en colectivos desde Salta hasta Tierra del Fuego, Sí. así como lo escuchás. Porque la preocupación es muy grave porque hace un año que venimos La luchando cuota y máxima, aparte... escuchemos una cosa, la cuota máxima son 15.800, 16.000 No, pesos, no, eso ¿o hay te cuotas estoy- más altas? No, hay gente que está pagando 35, 45 mil pesos de cuota. Porque depende también la extensión, la cantidad de años que sacaste. Porque hay gente que sacó crédito a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años. Eso vos lo decís para un tipo que sacó un crédito de 30 años. Esto es para un crédito a 30 años. No, no, pero a ver, hacémelo un poquito más abajo. No sé hacer el cálculo exacto, pero yo te puedo asegurar que hay gente en el colectivo que está pagando 35 o 40 mil pesos de cuota. Decime cómo lo paga. Cuando empezó No, pagando... pero si es un alquiler. Empezó pagando 18 mil pesos. Yo tengo un compañero dentro del alquiler en Puerto colectivo. Madero. Claro, tengo un compañero dentro del colectivo. Perdón, digo, No, sí, a ver, es una sonrisa socarrona, porque la verdad, sinceramente, y ahora con con esta medida que están haciendo, ¿qué quieren Anuncia. hacer? ¿Congelarle No, la ellos cuota, lo que dicen- o no quieren que se pague más hasta fin de año? No, ellos lo que dicen con esta medida que se va a congelar la cuota hasta fin de año. Pero se te congela la cuota que pagarías, la cuota de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero el capital se te sigue sumando. O sea, no es que también se te congela la OVA. Y después vaya a verlo a después Fernández. en Vaya a enero, verlo a Fernández, se llama la agárrate, película. porque claro, tiraron la pelota para adelante Sí, sí. con un subsidio que nosotros no pedimos, porque sabemos que la condición económica, el problema que hay en todo el país. Entonces, que nos vengan a subsidiar a nosotros y a los bancos, porque la parte que no pagamos nosotros, el gobierno se la va a pagar a los bancos. Entonces, los bancos pueden ganar Ahora, un yo le poquito quisiera menos. preguntar a la gente que está del otro lado en el Día del Niño, ¿no? En donde hay muchísimos argentinos que están con una enorme angustia, como en el caso que nos está contando Claudia. ¿Qué hay que hacer? Yo le pregunto a usted que está del otro lado. ¿Qué hay que hacer uno si tomó un crédito hipotecario para tratar de comprarle una casa para su familia, para que su familia le dijo, bueno, se juntaron en la mesa, se sentaron y le dijeron, bueno, si papá no termina de pagarlo, porque papá le pasa algo, porque no puede pagarlo, lo que pasa, chicos, lo van a terminar pagando ustedes, esto lo vamos a pasar en la futura generación. ¿Qué hay que hacer ahora? Donde ya tienen muchas células de intimación y están a punto de desalojarlo de los departamentos que compraron. Y deben el doble de la plata, porque se endeudaron en 1,5 millones de pesos y ahora deben 3 millones. Porque se endeudaron en 1 millón de pesos y ahora deben 3,5 millones. Porque empezaron pagando 6.000 pesos y ahora pagan el mismo tipo que pagaba 6.000 pesos a 30 años, está pagando 16.000 pesos a 30 años. Con los sueldos que prácticamente, comparado con la inflación, que no se movieron. ¿Qué hay que hacer? Cuando le llegue la tercera cédula y que le diga, ¿sabe qué? Tiene que abandonar el departamento. Esto, como le dijo Claudia, ahora no lo van a poder hacer. ¿Pero sabe por qué no lo van a hacer? Porque tienen las elecciones en octubre. ¿Y sabe por qué no lo van a hacer? Porque saben que pierden y el problema se lo van a dar a Fernández. Otro problema para Fernández. No, a esta ventanilla no. Vaya a la ventanilla de Fernández. Bueno, O no Fernández, ¿no? Claramente están pateando la pelota para adelante. Ya te digo, si este gobierno hubiese querido en algún momento solucionar la problemática que nosotros tenemos, tuvo miles de oportunidades porque nosotros, primero, le mandamos una carta al presidente, nunca nos quiso recibir y además hay muchos proyectos ¿Y de ley Marcos en el Peña, gobierno. por ejemplo, no los recibió, que él está No. siempre preocupado por las cosas que No, le pasan a los argentinos? no, del gobierno no nos recibió nadie. Ah, pero mira. Del gobierno no nos recibió Qué nadie y bárbaro. nos hemos cansado de Qué tratar bárbaro. de comunicarnos Ningún con ellos. funcionario. No. De la oposición siempre nos han recibido, Sí, hemos sí, tenido lo que siempre pasa, bueno, claro. hemos tenido siempre bueno. Nosotros tenemos muchas esperanzas con un cambio de gobierno. Creemos que alguna solución nos van a dar, porque sabemos claramente que esto es una solución política. Entonces, cuando hay una voluntad política de hacer un cambio en este sistema que es una usura, que ha fracasado, si el sistema fracasó, claramente lo que tenés que hacer es reformular el sistema para hacer previsible la cuota y que las familias puedan llegar a tener su Pero casa. es que, por ejemplo, nosotros tenemos la historia, nos acompaña respecto a algunas situaciones, como por ejemplo lo que fue en la época de Duhalde. Porque Duhalde, cuando recibe el país incendiado de parte Sí. de la Rúa, lo que hace es, lo primero que hace con el tema de la pesificación y la devaluación que tuvo que hacer en ese momento, porque ya el peso no soportaba más,
lo primero que hace fue el tema de los créditos. Exacto. De la cantidad de gente que había, que era mucha más Sí, la gente que muchísima estaba más endeudada. gente. Y lo primero que hizo fue tomar medidas con los bancos en conjunto para no perjudicar a aquellos que en realidad habían pactado una cuota con el banco, que era una cuota en dólares, Sí. y con un dólar que se había devaluado de 1 a 3,5. Sí. Ahora, este gobierno, que en realidad yo no sé si las cuotas ustedes la tomaron en pesos o la tomaron en No, dólares. las cuotas, a vos el crédito al banco te lo da en uvas. La uva es una cuasimoneda que ya te digo, cuando se creó salía 14,05 y ahora sale casi 40. Eso fue en abril del 2016. Casi dolarizado. Va al ritmo de la inflación. Es tal cual Sí. la inflación aumentó un 180% desde abril del 2018 a julio del Pero por 2019. eso te digo, está prácticamente dolarizado. Entonces lo que hizo en ese momento Duhalde se puso en los zapatos del tipo que tenía un crédito en el banco y dijo, bueno, vamos a arreglar este tema entre los bancos y demás. Y el problema, digamos, y el spray que hay, o la diferencia que había entre uno y yo, los que pagaba uno y el dinero que se debía, lo iba a pagar el Estado. Bueno, estas son las cuestiones lógicas que tiene que hacer un gobierno que esté preocupado por la gente. Es que Pero sabes este que es un gobierno de a nosotros, aristócratas. ¿sabés qué Gobierno pasa? de ricos preocupado por los ricos y nada más. A nosotros nos metió el gobierno en este crédito, ¿eh? Claro. Y no es que vos Sí, ibas sí, a los sí. bancos y te decían, mira, Sí. tenés El esta presidente. opción. Decilo, el Exacto. presidente El lo metió, presidente el nos metió, porque presidente. él los promocionó. Sí, claro. Él lo promocionó. El presidente. Entonces vos ibas al banco y no te decían, mira, tenés este crédito, este crédito, este crédito. No, Sí. eso va. Inclusive los Procrear, que eso sí, claramente es una política pública de vivienda, fueron metidos también en los créditos UBA. Y ¿Entendés? Duhovne también, ¿no? Que estaba ahí, que ahora se fue. Que ahora se Ahora fue, renunció, dijo que dio todo de él. Menos mal que dio todo. que no demanda. Menos mal que no por Dios, menos mal, 350% aumentó el dólar. Menos mal que dio todo de él. Bueno. Duhovne, ya está, no des más todo de vos, porque la verdad, otra más y nos matás. ¿Qué pasó, Directamente no queda Néstor? nadie acá. ¿Qué pasó, Néstor? Cuando fue esta última devaluación del dólar, nosotros salimos como locos en los medios a empezar a presionar al gobierno para que nos den una respuesta, que nosotros que pedíamos el congelamiento de la uva, no el congelamiento de la cuota, porque son dos cosas totalmente distintas. A vos te congelan la cuota, pagas lo mismo hasta diciembre y después agarrate. Pero a vos te congelan la uva y por lo menos no te sigue incrementando el capital que debes. Aparte la angustia que tenés, pero la angustia que tenés que todos los meses que Mira, saliendo de que yo- no sabés cuánto te va a llegar de cuota, que tenés que abrir el sol o te van a debitar la plata, como decís vos, te van a debitar la plata del Y banco, no entonces solo- vas te deposita, si en el caso de que tengas trabajo, que seas uno de los afortunados de la Argentina que tiene trabajo, tenés que ir al banco a revisar y vas y te fijás a ver cuánto es lo que te debitaron de cuota. La verdad, y estás con el corazón en la boca. Y además Sinceramente no se puede vivir Además así. no es eso No se puede sola- vivir con tanta ingratitud No, en un país. No es solamente eso, Néstor. Déjame que te diga que los bancos, para darte una tasa preferencial, ¿sabés qué hacían? Te enchufaban un paquete. Obligatoriamente Bien. lo tenías que tomar. Son 1.000 pesos más que tenés que pagar, entre tarjetas y un montón de cosas. Claudia, el aguante de acá. Ay, Ojalá que muchísimas salga gracias. todo bien. ¿eh? Gracias por el espacio, como No, siempre. por favor. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.